Continuamos en AI Summit de El Cronista, ahora hablando con Lucas Usal, co-founder y Chief AI Officer de Teramot. ¿Qué tal? Bienvenido, Lucas. ¿Nos podrías explicar qué hace Teramot y cómo permite a las unidades de negocios de las empresas desplegar sus propios data warehouse para implementar inteligencia artificial? Está buena la pregunta. Lo que nosotros vemos es que muchas unidades de negocio quedan un poco abandonadas en lo que es el roadmap del data, del core de las empresas. Muchas unidades de negocio necesitan resolver sus problemas y tomar decisiones basadas en datos. Ese mindset lo vemos que está presente, pero en muchos casos necesitan un dato más, una columna que no está en la tabla que ellos tienen disponibilizada, y se encuentran con esa dificultad de que sus necesidades evolucionan mucho más rápido de lo que evoluciona el data warehouse que tienen en la empresa, que es el lugar donde los datos están disponibilizados para ese tipo de consumo. Porque crearon la recolección de datos. Construir un data warehouse no de forma centralizada es algo que nada, demanda muchos controles, controles de integridad, y a veces un pedido tan simple como agregar una columna a una tabla puede generar un montón de inconvenientes, y eso genera demoras. Y lo que vemos es que los equipos de negocio a veces son muy ágiles y necesitan otra velocidad para tomar decisiones, y se abren espacio. Es decir, lo que nosotros vemos es que el dato lo consiguen igual, que quizá consiguen una conexión a la base de datos, traen ese dato, procesan en Excel, y por ahí hacen cosas que no son ideales y que son muy mejorables, y ahí es donde entra Teramot, que les permite a estas unidades de negocios tener su propio data warehouse armado por agentes de inteligencia artificial, y lo pueden configurar simplemente estableciendo en el lenguaje natural qué es lo que necesitan. Por ejemplo, especificando qué preguntas necesitan hacerle a esos datos, y a partir de ahí los agentes empiezan a conectarse a los orígenes de datos y a construir esa tabla que tiene esa vista que está bien cerquita de la necesidad de cada unidad de negocio. Entonces nosotros visionamos que podemos armarlo en forma automatizada y que cada unidad de negocio, incluso cada persona, pueda tener su tabla, su data warehouse a medida de esa necesidad. Perfecto. ¿Y nos podrías clarificar el concepto de agente y cómo se despliegan en estos casos particulares? Genial. Bueno, habrán escuchado hablar mucho de los modelos de lenguaje, de la inteligencia artificial. El agente es un sistema basado en estos modelos de lenguaje donde a la inteligencia artificial se la dota de la posibilidad de tomar pequeñas decisiones y de usar ciertas herramientas. Entonces ahí decimos que el modelo de lenguaje está siendo utilizado como un agente por esta cuestión de que puede de alguna forma resolver tareas. Hay mucha expectativa sobre los agentes de inteligencia artificial, se creen que van a poder desarrollar aplicaciones enteras. Está todavía muy verde la tecnología. Lo que nosotros vimos en Teramot es que si acotamos muy bien la tarea de esos agentes, podemos hacer que sean exitosos en ese problema. Entonces, para el caso de la ingeniería de datos, que es este proceso de transformar los datos crudos como están en el transaccional a esta vista a medida de la empresa, ese proceso de ingeniería de datos nosotros lo conocemos muy bien y lo podemos desglosar en pequeñas tareas que estos agentes sí pueden resolver. Eso, sumado a una métrica de éxito que le dé feedback a la gente de cuándo realizó bien la tarea o cuándo la realizó mal, y con ese feedback poder corregirse, tiene la capacidad de construir toda esa parte que está justo en la intersección entre lo que sería el negocio y la tecnología. El rol del ingeniero de datos es un rol muy delicado porque justamente es una persona que traduce una pregunta, una necesidad, en una porción de código que va a construir la transformación que me genere los datos, ¿sí? Y ahí es donde es óptimo el uso de la inteligencia artificial. Y este tipo de implementaciones, ¿cuánto suelen tardar en quedar listas? Genial. Nosotros tenemos una concepción ágil de las implementaciones. De alguna forma, Teramot es una máquina de deployar un producto en la empresa que lo contrato, y ese producto es el Data Warehouse. Entonces, entendemos que la mejor forma de entregar un producto es en forma iterativa. La primera iteración lleva unos minutos porque, en definitiva, es cargar las conexiones a los orígenes de datos y establecer qué preguntas hay que responder, y a partir de ahí se empieza a iterar, y es un proceso similar al de entrevista que hace un ingeniero de datos cuando tiene que armar ese modelado de los datos, ¿sí? Y eso puede llevar un par de semanas más en función de la disponibilidad de la persona a ir contestando y especificando cada vez mejor qué es lo que necesita. Y a causa de la inteligencia artificial, ¿ustedes vieron como una intensificación de una preocupación en las empresas por los datos y generar su data warehouse?
Sí, en general, con todo el boom de la inteligencia artificial, todos quieren poder utilizarla en su empresa y lo que pasa es que, bueno, si uno simplemente usa ChatGPT para hacer preguntas, no va a tener acceso a los datos tabulares de la empresa que uno necesita. Entonces, ahí se dan cuenta de que tienen que resolver primero su disponibilidad de datos y si no tienen eso consolidado en un data warehouse, a medida de las preguntas que se le va a hacer, por más inteligencia artificial que se ponga arriba, si mis datos son una basura, las respuestas van a ser una basura. Entonces, surge esta necesidad de trabajar sobre los datos y tener datos limpios, que estén curados, que sean confiables y que estén cerca de las preguntas que uno va a necesitar responder. Bien. Estamos viviendo como un boom de la inteligencia artificial generativa, pero había otras formas de inteligencia artificial en las que ya se trabajaba hacía muchos años. Sí. En Teramot, ¿cómo se dio ese proceso? ¿Cómo empezaron a utilizar inteligencia artificial y de qué tipo y en qué punto están ahora? Bueno, yo estoy expuesto a lo que es inteligencia artificial desde hace muchos años. Creo que la primera red neuronal la entrené en un curso en el 2005 en el Instituto Balseiro. Y vengo viendo cómo va progresando los modelos y cómo se vuelven cada vez más generalistas. Antes uno entrenaba un modelo para una tarea muy específica y ahora tiene estos modelos preentrenados que uno les puede encargar tareas muy distintas. En particular, entre estos distintos tipos de inteligencia artificial, yo estaba muy especializado en lo que eran los modelos generativos de imágenes y había visto un crecimiento completamente exponencial, digamos, de generar imágenes de 0,001 megapíxel a videos completamente... ¿En qué año generados fue por las primeras hace experiencias? tanto, hace 7 años estábamos festejando que podíamos generar una imagen que era el tamaño de una miniatura Claro. de Y hoy estamos con previsualización. Sora. Y hoy estamos con Sora. Es increíble el nivel de avance. Y bueno, viendo ese crecimiento exponencial y viendo lo que venía pasando en modelos de lenguaje, en todo lo que es Natural Language Processing, dije, bueno, esto que pasó con imágenes va a pasar también con modelos de lenguaje y fue cuando me acerqué a Bruno y le digo, acá hay tierra verde para cultivar y crecer apalancado por modelos de lenguaje porque se veía venir ese crecimiento exponencial mucho antes que saliera a la calle ChatGPT. Digamos, nosotros arrancamos a usar modelos de lenguaje con las versiones 2 y 3 de OpenAI. Claro, y el boom fue con el 3 prácticamente. Exacto, el boom nos sirvió muchísimo porque la gente descubrió la potencialidad de la tecnología y de repente pasamos a explicar de qué se trataba, a que la gente nos venga a pedir cosas. Claro, y eso para una startup es oro en polvo porque uno tiene la oportunidad de hablar con el usuario, de entender su problema y de pulir mucho más el producto. Bien, mencionaste recién tu primera experiencia con inteligencia artificial allá por el 2005. Mucho tiempo ya. En tu fase educativa, ¿qué te parece qué importancia tiene la educación en inteligencia artificial hoy en día y qué puede aportar para el futuro? Sin duda estamos viendo progresos enormes en inteligencia artificial, pero no significa que ya esté todo resuelto. Hay mucha gente trabajando en desarrollar nuevos modelos, nuevas formas. El camino es buscar esa inteligencia artificial en general y creo que las personas que hay que formar siguen siendo los mismos roles. Base matemática muy fuerte, carreras universitarias con fuertes fundamentos de física, de estadística, de matemática. Y después, en lo que respecta a la aplicación de toda esa tecnología, las empresas que quieren aplicarlo rápidamente a sus empresas, creo que están muy buenas las tecnicaturas que han surgido, que de alguna forma te enseñan a cómo utilizar la tecnología actual y tener todas las herramientas para entregar valor a la industria. Y en ese sentido me parece que hay carreras cortas que son súper interesantes, pero ahí hay que tener en cuenta que lo que aprendemos hoy, al año que viene lo tenemos que volver a reaprender porque en esa última capa las cosas cambian tan rápido que requieren que el que se dedique a esto tenga pasión por aprender, por estudiar y por moverse. ¿Y cuánto se puede hacer y desarrollar en el país, digamos, considerando que hay grandes empresas como OpenAI que tienen como la sartén por el mango, digamos, actualmente por cantidad de recursos que están invirtiendo, digamos? ¿Cómo se puede trabajar para que el país se destaque en este ámbito y las empresas locales también? Para desarrollar modelos fundacionales necesitas recursos de distinta índole, capacidad de cómputo, energía, acceso a datos. No tenemos en el país empresas que tengan acceso a datos a la escala que lo tienen las empresas
en Estados Unidos o en China, por ejemplo. Pero por sobre todo recursos humanos muy calificados. Estamos hablando de, digamos, OpenAI es una de las empresas que tiene la mayor cantidad de PhD contratados, gente que ha hecho carreras universitarias larguísimas para formarse y están investigando y aportando a la ciencia. En este momento OpenAI ya no es tan open, sino que tienen desarrollos que no publican. Creo que el avance más rápido es a partir de la ciencia abierta, de publicar, de utilizar la validación cruzada. Y en ese sentido me parece que el país tiene que apostar mucho a la formación de las carreras más básicas, matemática, física, las ingenierías, las licenciaturas en ciencia de la computación, que hay en Rosario muy buenas carreras, así que creo que va por ahí. Bien. Y volviendo a la interacción que tienen en Teramot con las empresas, ¿cuáles te parece que son los principales desafíos que tienen las compañías para implementar soluciones de AI hoy? Nosotros vemos que, y por un estudio que hay, el 74% fracasa en armar esta transformación digital para ser data-driven, es decir, para tomar decisiones basadas en datos. Y gran parte de ese fracaso tiene que ver con consolidar esa vista de los datos, ese data warehouse. Vemos que ahí hay una dificultad muy grande porque nada, los datos tienen distintos orígenes, las empresas son a su vez seres vivos donde los datos van cambiando en el tiempo y mantener y construir todo eso lleva muchos recursos y en general lo que vemos es que fracasan los intentos de hacer una construcción faraónica, es decir, armar en un único lugar un data warehouse gigante que resuelva absolutamente todos los datos de la empresa. Nosotros hemos visto que es mucho más exitoso ir por capas y más delgadas, digamos, y tratar de llegar del end-to-end, desde el dato hasta la toma de decisión, ya sea con una sola tabla que resuelve un problema en particular y después ir ensanchando esa construcción. Es un cambio de concepto, digamos, que proponen ustedes. Digamos, de alguna forma es llevar los conceptos de agilidad a la ingeniería de datos, ¿no? Es algo que la industria del software sabe hacer muy bien, de armar un MVP que resuelve algo muy concreto y después a eso ir agregándole feature o ensanchándolo con un producto que es un modelo de datos. También ocurre lo mismo. Si uno quiere modelar absolutamente todo lo que pasa en la empresa, entra en procesos de caracterización de datos, de entrevistas, de modelado y al final, digamos, nunca llego a entregar valor y esos proyectos así faraónicos vemos que fracasan. Teramot ayuda a armar un hilo que une desde el dato hasta la toma de decisión y que eso pueda entregar valor inmediatamente y a partir de ahí repetir esa experiencia con distintas unidades de negocio y transformar completamente toda la empresa. ¿Y los clientes llegan a ustedes con casos de uso definidos y claros o todavía están consultando sobre qué puede hacer la inteligencia artificial por ellos? La inteligencia artificial tiene algo que es bueno y a su vez malo para nosotros, es que es muy general las cosas que se pueden resolver. Entonces llegan empresas con necesidades muy diversas y para una startup al principio eso es malo porque uno tiene que tener foco y resolver algo muy concreto y muy bien. Entonces, lo que decidimos hacer nosotros es resolverlo como científicos que somos dos físicos y un ingeniero nuclear, los founders de Teramot, es hacer el experimento y ver de todas las posibles problemas a atacar, cuál era el problema que a nosotros nos permitía crecer más rápido, entregar más valor, y encontramos que en esta creación del Data Warehouse estaba la mejor posibilidad para entregar valor. Pero llegan empresas que quieren atender a sus clientes, cosas muy diversas que se pueden hacer con inteligencia artificial, pero son muchas startups las que tienen ahora la posibilidad de crecer apalancados por esta tecnología. Perfecto. Y acerca del futuro de la inteligencia artificial, ¿cómo lo ves y qué impacto crees que puede tener en las industrias? Yo en líneas generales soy optimista, pienso que en el mundo hay todo por hacer, muchas cosas por resolver, muchas necesidades y no pienso en la idea más mezquina de decir que bueno, nos viene a reemplazar en el trabajo, sino que nos viene a ayudar para la tarea titánica que es transformar el mundo para bien, digamos. Si yo pienso en el mundo que vivían mis abuelos, vengo de generaciones largas, mi abuela nació en 1905 y la forma en que ellos vivían y cómo vivimos ahora y si nos permitimos imaginar cómo puede ser el futuro, es increíble todo lo que hay para hacer. Entonces, si viene una herramienta que nos potencia en esa capacidad, bienvenida sea.
Sí, es tecnología, ¿no? La tecnología siempre impulsó el desarrollo en La general. tecnología depende mucho de cómo se utilice y depende también de las personas, de que seamos más lo que las queremos usar para construir. Bueno, genial, Lucas. Muy interesante conversar con vos. Y Bueno, te Adrián, agradecemos participar en esta muchas gracias cumbre de AI por la del invitación. cronista. Bueno, muchas gracias. En breve continuamos con más AI Summit en el Cronista y Apertura.